Perry Anderson, para dar el ejemplo más conocido, ¿verdad? Él tiene la tesis que dice que el peronismo fue la primera experiencia de redistribución de ingresos masiva que hubo en América Latina antes de la Revolución Cubana. Lo cual, digamos, es una caracterización muy significativa y muy contundente, ¿verdad? Y esto explica por qué, a diferencia de otras experiencias populistas en América Latina, que pasaron al olvido, ¿verdad? Ya la experiencia, en cambio, del populismo en la Argentina, el populismo peronista, sigue hasta hoy siendo el fenómeno político que ordena todo el proceso político electoral de este país. Estamos en vísperas de una elección presidencial en donde hay pocas dudas de que el candidato de lo que es el peronismo hoy, que es el kirchnerismo, aunque sea una variante dentro del peronismo, va a ser quien finalmente prevalecerá en las urnas. Es un diagnóstico, mejor dicho, un pronóstico un poco arriesgado. Yo personalmente no lo comparto mucho, creo que puede haber lugar para alguna sorpresa. ¿Por qué digo de que este es un fenómeno muy especial? Porque introduce un elemento de enorme confusión ideológica en la política argentina. ¿Te das cuenta? Enorme confusión ideológica que tú no tienes en Brasil, no tienes en Chile, no tienes en Uruguay, y que hace que, bueno, sea muy difícil para las fuerzas de izquierda posicionarse en las distintas coyunturas, porque está este gran fenómeno de masas que conserva todavía hoy una vigencia muy grande, no cabe ninguna duda. No es la fuerza abrumadora que supo ser en su época de esplendor, ¿verdad? Pero fíjate que ha dado una serie de gobiernos en la Argentina, más allá de los del peronismo, ¿verdad? La primera y segunda versión, la segunda que va del 73 hasta su colapso sangriento, digamos, en el 76, porque abrió la puerta para la dictadura militar y el genocidio, todo lo que sabemos, pero luego, bueno, regresa con Menem en una variante de neoliberal radical, sigue con Duhalde, ¿no es cierto? Después de un pequeño intervalo, menos de 3 años, vuelve, digamos, en medio de una crisis profunda, cuando se derrumba el modelo económico que había construido el menemismo, la convertibilidad, ¿verdad? El 1 a 1, como se le dice, del peso por el dólar, y reaparece otro peronismo, primero en un intervalo con Duhalde y luego aparece el kirchnerismo. Todo esto lo que hace, pero, es que para las fuerzas de izquierda, que queremos realmente pensar y construir un país postcapitalista, el tema de la base de masas para esa operación se torna muy complicada, porque el peronismo es una especie de Júpiter así en el sistema planetario político que atrae un montón de fuerzas, y cuando tú empiezas a cobrar gravitación en un determinado aspecto de la vida política nacional, imponiendo un tema nuevo en la agenda o proponiendo, digamos, una alternativa política de creación de un frente, invariablemente el peronismo de alguna manera ejerce un enorme poder de atracción, capta todo eso, lo refuncionaliza y termina siendo una alternativa diferente a la que pensaste. Hay una metáfora de la física que utilizan algunos, ¿verdad? Hablando del ciclotrón, que es un elemento, yo no entiendo mucho esto, que gira, ¿no es cierto?, pero que tiene una particularidad, que las cosas entran por izquierda y salen por derecha. Entonces yo digo que el peronismo es una especie de ciclotrón político que tiene una capacidad para absorber demandas de izquierda, luego las procesa y terminan siendo demandas de derecha o políticas de derecha. Entonces esto me parece a mí que marca las enormes dificultades que tiene entender un poco el proceso político en la Argentina. Esto es uno de los grandes desafíos que tenemos de acá en adelante, ¿no? Ver cómo podemos revertir esa herencia, porque en el fondo el peronismo, más allá, por ejemplo, tomemos el caso del kirchnerismo, ¿no es cierto?, con una política internacional que compartimos y que apoyamos y que ha sido solidaria con la Revolución Bolivariana, solidaria con Evo Morales, con Correa, con Cuba, todo eso. Tenés el brillante discurso de Cristina en la cumbre de la OEA en Panamá, que es realmente una obra maestra, ¿no es cierto?, pero el horizonte del peronismo no va más allá de un capitalismo moderadamente reformista, ni siquiera un reformismo radical dentro del capitalismo. Creo que la Argentina tendría que ir mucho más allá también en su política latinoamericana. Ha ido de a poquito, pero mirando el cuadro latinoamericano, yo sería un irresponsable si le echara piedras a un gobierno que ha ayudado
a consolidarse y a sobrellevar el enorme ataque que, por ejemplo, Venezuela ha venido sufriendo en los últimos 2 o 3 años. A mí me parece una cuestión de responsabilidad, pero esto no significa, ¿verdad?, que uno le pueda dar una carta blanca. Creo que es un gobierno que, digamos, lamentablemente desperdició una oportunidad para dar una vuelta en la historia de página, en la historia argentina, un gobierno que tiene políticas muy contradictorias, porque por un lado empodera, y esto es real, a sectores populares, esto no cabe ninguna duda, no es solo propaganda del gobierno, como a veces lo dice una cierta izquierda un poco trasnochada, pero al mismo tiempo un gobierno que pacta con los grandes monopolios. Y yo en ese sentido soy absolutamente guevarista. Cuando el Che decía, o se está con los monopolios o contra los monopolios. Yo estoy contra, pero este gobierno está con, o sea, eso es real. Está con Monsanto, lo cual me parece un escándalo. Está con la Barrigold, otro escándalo. Está con Chevron, otro escándalo.